buenas tardes, bienvenidos a otro martes de emprendimiento, Sonia, a nuestro martes del emprendimiento del Instituto de Emprendimiento Avanzado, que la gente que nos escucha probablemente ya me ha escuchado, pero tú no, así que te lo tengo que explicar. ¿Por qué martes del emprendimiento? Pues martes del emprendimiento surgió cuando estábamos encerrados en casa, si recuerdas, bueno, que se convirtió todo como en pantalla, necesario, nos teníamos que comunicar de alguna forma, y nosotros teníamos alumnos que iban a sacar su producto mínimo viable en aquel momento. Nos mandan a casa, tenemos que mandar a los alumnos a casa, y nos dio cierta pena porque había mucha gente que estaba esperando a salir al mercado en aquel momento. Entonces decidimos crear un espacio como este para, efectivamente, ya que no podían salir al público, ya que no pueden salir al mercado en aquel momento, aquellos tiempos que no sabíamos si íbamos a seguir viviendo, en realidad. Exacto. Era como todo muy extraño. Pues decidimos hacer los martes del emprendimiento. Luego ya nos gustó y ya nos han dejado libres otra vez y ya seguimos haciéndolo porque nos gusta mucho esta sección que nosotros tenemos. Básicamente lo que consiste es que haya emprendedores que aprendan de los emprendedores que lo estáis haciendo, y nada, eso hacemos. Así que bienvenidos, como siempre, a la gente que nos escucha en nuestras sedes de Madrid, de Barcelona, de Málaga y de Zaragoza, y también a la gente que nos escucha desde cualquier parte del mundo. Sonia, nos escuchan de sitios realmente extraños, pero tenemos 2 sitios especiales donde tenemos sede y por tanto siempre los tenemos que saludar para que nos quede bien, que son nuestra sede del campus de Bogotá, en Colombia, y nuestra sede del campus de Miami, en la Universidad de San Colbe, donde alumnos nos siguen habitualmente. Nos siguen además comiendo, así que muy bien, pues va a venir genial. Es hora como de comida ahora. Ya hay una especie de comedores y las pantallas. Yo que estaba allí, lo he hecho allí, alguna vez lo he hecho allí en directo, es muy gracioso porque te ves a ti mismo una pantalla mientras la gente está comiendo. Porque aquí son las 7 de la tarde, siempre hacemos los martes del emprendimiento de 7 a 8, pero allí justo son 6 horas, pues la 1 aproximadamente, que es la hora de comer. De comer, donde deberíamos comer. Los europeos, los españoles especialmente, que no comemos. Bueno, pues muchas gracias por acogernos en tu sitio. El martes pasado, estábamos en un pueblo que se llama San Agustín de Gormaz, en Soria, en una ferretería, con un emprendimiento de bicicletas de turismo. Y nos fuimos allí, porque tenemos que hacer otras cosas allí, y ya de paso pues cogimos un emprendedor que nos contaba esto. Y hoy estamos en un sitio bastante más céntrico de Madrid, en la calle Raimundo Fernández de Villaverde, el nuevo ministerio, conocido como ministerio. Un sitio muy, muy bien situado. Sí, mucho paso, muy situado. Y nada, pues estamos aquí. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por acogernos en este sitio tan bonito, tan delicado, y que yo he estado revisando un poquito así mientras empezábamos, y lo primero que me ha sorprendido es que pone suites en lugar de consultas. Luego entramos en eso. Como te decía antes, esto básicamente lo planteamos de la siguiente forma. Primero nos explicas qué es esto, yo te hago preguntas para que la gente sepa de qué va esto y para que hagas toda la publicidad del mundo que necesites. Nos sigue mucha gente, con lo cual aprovecha. Después nos interesa mucho la parte de emprendimiento, es decir, por qué decides emprender. Y nos interesa una parte de Sonia en este aspecto muy interesante que a la gente le llama mucho la atención, y es el aspecto personal del emprendedor. Porque detrás de cada emprendedor hay una persona con sus problemas, con sus líos, con su día a día, con su conciliación para arriba y para abajo, pues con su familia que tiene que atender, etcétera, y que nos interesa mucho esa conexión. Y después acabamos una entrevista aproximadamente de 40 a 45 minutos, pues pidiéndoles unos consejos para la gente que nos escucha, ¿vale? Así que venga, empezamos. Estamos en Método 5. Sí. Que es el sitio de Sonia. Sonia Lozano. Eso, Lucena. Lucena. Como el pueblo de Córdoba. Pueblo muy bonito, por cierto, que quien no le ha visto, tiene una Semana Santa preciosa. Y tiene unos soldados con pegachos. Sí. Mi padre era de Córdoba, Puente Genil, o sea que... Sí, joder. Yo sí he estado. Mi padre también es de Córdoba, y un pueblo en Espejo. Mira. Que tiene un castillo bonito. Está muy bonito. Cerca, sí, está cerca. O sea, que tiene unas raíces comunes. Bueno, Sonia Lucena. ¿Qué hacemos aquí? Método 5. ¿Qué es Método 5? Venga. Pues Método 5 es un método que nace para ayudar a las personas a cuidarse de una forma integral y sostenible, basándose en la evidencia científica, médica y en mi trayectoria profesional. Yo soy psicóloga y nutricionista, psiconutricionista, y llevo ejerciendo mi profesión 20 años.
más o menos, 21 ahora tienen por ahí. ¿Qué método FAI? ¿Portífico? Pues es un acrónimo, son las siglas, sí, de FAT, Killing Fat, eliminar las grasas, la I de Introspection, la V de Evolution y la E de Exercise. Nosotros abarcamos todas las áreas de la salud y ahora en el centro médico aquí abarcamos también toda la parte de apoyo de cuidado estético. Estético. Eso es. Es decir, cuidamos, digamos, la parte más comúnmente denominada clínica. Exacto. Y después también la estética. ¿Qué porcentaje de clientes tienes que buscan estética o que buscan clínica? Es que es que todos nuestros pacientes tienen que partir del estudio integral de su salud. Ya. O sea, nosotros, el método 5 nace primero y el centro se abre como apoyo a pacientes que una vez que han eliminado grasa, están bien con su cuerpo, quieren cuidarse más. Es decir, alguien entra por esa puerta pensando o buscando una mejor estética, pero para eso necesita primero un filtro de salud, digamos. Nosotros hacemos un estudio integral. Vale. Vemos cómo come, cómo duerme, cómo se hidrata, qué ejercicio hace, cómo tiene sus analíticas. Hacemos un estudio de neuromodulación y vemos cómo tiene su sistema nervioso simpático y parasimpático. Vemos su inflamación celular, vemos qué tipo de grasa tiene, si es visceral, si es subcutánea, qué tipo de piel tiene, si tiene... Madre mía, ¿cómo hacéis toda esa...? Pues es 1 hora y media de diagnóstico. De diagnóstico y de pruebas, supongo, ¿no? De Exactamente. sangre y estas cosas, ¿no? Bueno, nosotros las analíticas tenemos que ser laboratorios externos, pero sí las pruebas de neuromodulación se hacen aquí. Ya. Vale, entonces, alguien que quiere mejorar su estética, primero tiene que pensar en su clínica, digamos. Claro, porque imagínate, por ejemplo, hace poco tuvimos aquí, nosotros hacemos formaciones de médicos y tuvimos un evento y venía una doctora y me decía, Sonia, tengo una paciente que le he puesto ácido hialurónico un montón de veces, pero no le dura nada. Le pregunté, ¿toma psicofármacos? Sí, está deprimida, tiene un largo histórico de medicamentos, es eso. Ya. Tenemos que saber, antes de mandar un diagnóstico o un proyecto a alguien, primero saber cómo está su salud. Vamos a ver un poquito de agua, que luego hablaremos de esto. Del agua. Tenemos que saber... Y del no alcohol. Tenemos que saber cómo está. ¿Ese tratamiento le va a durar? ¿No le va a durar? Porque si yo, por ejemplo, no me hidrato o como mal, voy a tener problemas de piel, sí o sí. Vienen pacientes, no, yo tengo una alopecia, me cae el pelo. Vale, ¿y cómo está la salud? Porque si yo te hago un tratamiento para que el pelo esté mejor, pero tú sigues teniendo el estrés disparado, el cortisol disparado, el sistema simpático desbalanceado, se te va a volver a caer el pelo. Entonces nosotros trabajamos para que todo lo que se haga en el centro sea sostenible en el tiempo, al mismo tiempo que sea natural y basado en la ciencia. Sonia, quiero escenificar tu cliente medio en cuanto a edad y en cuanto a sexo. Mujeres principalmente. Eso está mal, ¿no? ¿Por qué los hombres no nos cuidamos? Bueno, es que yo creo que los hombres os estresáis menos que nosotras. Sí, a ver, nosotras tenemos una etapa de la vida que es aparte. A ver, en los hombres también existe, pero en las mujeres, a partir de los 45, cuando empieza el ciclo de perimenopausia y menopausia, hay unos cambios hormonales que también llevan consigo unos cambios metabólicos hormonales. En los hombres también existe la androgenia, que también pasa este proceso, pero no se acusa tanto porque nosotras somos, en este sentido, mucho más emocionales, nos cargamos de culpa y luego tenemos, y no es por nada, pero tenemos unos estereotipos que se nos marcan, estéticos, y unos roles muy injustos, mucho más exigentes. Entonces, nosotros aquí lo que hacemos es bajar a tierra eso y decirle a la mujer, estás estupenda, vamos a quererte y vamos a mimarte. No vamos a exigirnos dónde está el defecto, sino vamos a ir contigo a ser tu mejor versión. Entonces, cliente mujer de 45 a 65 años. Ese es ese es el target principal. ¿Vienen hombres? Sí. Sí, sí, tenemos mucho. Pues para eliminar grasa, para matar masa muscular, para cuidarse. Cada vez más, cada vez más hombres. Pero es verdad que no, lo que más tenemos son mujeres. Vale. Gente con... Básicamente, la entrada directa es que quiero perder peso. Es quizá el reclamo mayor es quiero perder peso. Sonia, con esto del peso no hay un mito un poco exagerado. Quiero decir, en un libro tuyo hablas de una chica de San Sara, si no recuerdo mal,
porque Sara, Sonia también escribe libros. Bueno, pues... Pero no te has escrito uno. Bueno, pues no, pero tienes mucho más en la cabeza. Sí. Que estás a punto de escribir. Muchos. Bueno, pues en ese libro habla de una chica que se llama Sara, que estaba preocupada por su peso y de repente se somete a un tratamiento, y en realidad lo que le pasaba es que su constitución física tiene que ser de una determinada forma, perdía grasa, pero ganaba masa muscular, con lo cual el resultado era casi igual. 1 kilo, si no recuerdo mal, he leído. Sí, Es que me han leído tus libros, ¿eh? Jo, qué Esto bien. tiene su mérito, ¿eh? Esto tiene su mérito. Eso digo yo. Vale. Entonces, no hay un mito con eso, es decir, la gente identificamos pérdida de peso con mejor salud y no necesariamente tiene que ser así. Identificamos pérdida de peso con mejor salud, y en el caso de muchos de mis pacientes identificamos pérdida de peso con estar más delgado. Y no es verdad. Claro, sí. Porque no siempre estar más delgado es tener mejor salud. Hoy ha venido una paciente que le he dicho, como pierdas 1 gramo más de grasa, estamos en peligro. Ya. La grasa no es innecesaria. Déjalo que la visualicemos. Porque está muy delgada ya. Claro, tiene un porcentaje de grasa por debajo de la media necesaria. Ya. Nosotros necesitamos la grasa. Y aún así quería perder peso. Claro. Entonces el problema es en esto, el peso, ¿no? Ella tiene, la grasa pesa mucho menos que la masa muscular. Vale. Entonces si yo hago ejercicio y aumento masa muscular, mi peso va a ser mayor. Sin embargo, mi contorno va a ser menor, porque estaré más definida, más fina, más definido, más fino, en definitiva, más delgado. Más delgado a ojos profanos, digamos. A la realidad. Eso, o sea, yo veo una persona, veo otra y digo, ¿cuál está más delgada esta? Pero seguramente pese más, porque tiene más masa muscular. Y la masa muscular pesa más. Sin embargo, la mayoría de la gente tiene un estigma de un número. El pesar con 60 estoy estupenda. ¿Por qué? Pues porque fui a una boda hace 20 años con un vestido y yo pesaba 60 y yo en 60 estaba estupenda. Pero claro, es que a lo mejor 20 años antes tenías mejor masa muscular y tu estética estaba más definida porque eras más joven. Bueno, pero la estética también ha cambiado a lo largo de la historia. Tu primer capítulo del libro tiene que ver con eso, con la estética a lo largo de la historia. No siempre la estética ha sido así. Yo creo que hay que contextualizar eso mucho. Que estamos muy influenciados quizá por lo que vemos, pero no siempre ha sido así. No. Ni lo será. Ni lo será. Y cambiará, seguro. O sea, exacto. Cambiará. Por eso es verdad lo que dices tú. En el libro se habla de esa trayectoria, de toda la historia de las dietas, de cómo se han llevado los cuerpos antes y cómo se llevan ahora, y ha habido épocas de todo, pero la realidad es que lo que tenemos que buscar es estar sanos, y ese es el objetivo del método 5. Cambiar la mentalidad y el foco del paciente para que su objetivo no sea estar delgado sí o sí, sino estar sano. Y estar sano significa eliminar grasa, la que no se necesita, sí. Porque tu cuerpo no necesita un exceso de grasa, pero eso no significa estar extremadamente delgado o tener una obsesión por la alimentación, sino el llevar unas pautas de nutrición sostenibles, que eso es súper importante, que yo sea feliz, disfrute comiendo, disfrute viviendo y no viva en la sensación de que estoy en una prisión. Comiendo cosas además raras que no te gustan y que te las come o comiendo poco, pasando hambre, sino que mi cuerpo me acompañe, mi mente me acompañe. Joder, a mí esto me interesa mucho tener en cuenta que hablamos mucho de estas cosas todos los días. Cuando uno llega a casa, con el trabajo, siempre estás hablando de estas cosas. Entonces es muy curioso, porque yo siempre pienso que comemos más de lo que debemos. Y a lo mejor no es así. Depende. Pero claro, no sé. Comemos peor de lo que debemos. Comemos peor de lo que debemos. Pero ¿Comer fuera es malo? ¿Es peor que comer en casa? No, hombre, si comes en casa y el resto sale. Es que comes siempre fuera. Y digo, ya, ¿qué? No me queda otra, claro. No me queda otra. A ver, depende de dónde comas también, ¿no? No es lo mismo comer en algún restaurante con unos ingredientes buenos que en el McDonald's. No. Pero la realidad es que comer fuera o dentro no es lo que importa es lo que eliges. Claro. Entonces, yo me encuentro. Bueno, y que sea equilibrado durante el tiempo, ¿no? Porque claro, si solo comes en el restaurante lo que te gusta. Claro, por eso es lo que eliges. Yo tengo pacientes con mucho sobrepeso que comen poquísimo. Y ellos mismos me dicen... ¿Eso cómo es posible, no? Pues mira, para empezar, el hambre engorda. Pasar hambre engorda. Pero no dicen que cuando tienes hambre el cuerpo busca lo que hay, en fin, las reservas. Lo primero que hace tu cuerpo cuando estás pasando hambre es ahorrar energía. Es lo que haría cualquier administrador en casa, ¿no? Claro, sí. No entra dinero. Vale, entonces te quedas así medio atontado. No, lo que hace es empezar a consumir la masa muscular, que es una de las cosas que más gasta.
Ya. Entonces disminuye tu masa muscular. Yo, por ejemplo, que tengo aquí pacientes que han estado en la isla de los famosos, esta que van allá supervivientes, han venido con una masa muscular reducidísima, pero no con no tanta menos grasa. Aunque no han comido. Aunque no han comido, han estado pasando hambre. Entonces, cuando tu cuerpo pasa hambre, lo primero que disminuye es lo que más gasta. ¿Qué es lo que más gasta en tu cuerpo aparte del cerebro? Tu masa muscular. Ya. Entonces empieza a disminuir tu masa muscular. Cuanto menos músculo tienes, menos quemas. Ya. Entonces es lo que hace, ¿vale? No me dan de comer, pues tengo que bajar este gasto. ¿Qué es lo que ocurre después cuando vuelvo a comer mucho? Cuando dejo la dieta, pues que el músculo ha reducido, entonces quema menos y vuelvo a engordar, pero mucho más de grasa. Mucho grasa. Y es el típico comentario de, pues peso más o menos lo mismo, pero me veo como más gordito, con más flacidez. Claro, porque has perdido músculo y has ganado grasa. Ya. Y aunque el peso sea el mismo, tienes mucha más grasa que masa muscular. Primera enseñanza de hoy. No hace falta pasar hambre. No hay que No pasar. hay que pasar hambre. Porque El hambre eso no engorda. es verdad que... No, es mentira, es mentira. De hecho engorda. Es contradictorio. O sea, es peor Claro, todavía. es peor porque Ya. nuestro cuerpo equilibra. Si no meto agua, pues retengo líquido. Si no como, retengo grasa. Y quemo masa muscular. Claro, lo que hace siempre se llama homeostasis, es equilibrar las carencias. Bien. ¿Qué pasa cuando los niños que nacen tienen un ojo que Sí. vago, ¿no? Pues tapan el otro para que este trabaje más. Porque tu cuerpo lo que hace es equilibrar. Un coche se pararía si no le dieras gasolina. Tu cuerpo empieza a consumir y lo primero que empieza a consumir es masa muscular. Entonces, Qué claro, interesante. ¿Cuántas cosas aprende uno aquí, man? ¿Ves? Sí, sí, vale. Tenías que Venga, venir. pero aparte de esto, ya nos hemos enterado qué hacéis aquí. Ahora queremos saber cómo y por qué emprendiste. Esto es un espacio que básicamente lo que pretende es ayudar a otros emprendedores que nos escuchan por ahí por el mundo, o a gente que tiene dudas. Sonia, hay mucha gente que tiene dudas para emprender, que tiene incertidumbre, no sabe, no se atreve, en fin, esto es un lío y tal, y quiere escuchar a gente que ha emprendido, que cuente cómo le va, pero que cuentes no solo lo bonito, sino también lo feo, las dos cosas. a ver, Tengo emprendedores, hemos tenido emprendedores, llevamos casi 500, emprendedores que solo hablan de lo malo. Oh, esto es horrible, esto no, todo Uy, bien. porque están- Y hay otros que solo te cuentan lo bueno, esto es maravilloso, porque dispongo de mi tiempo, estas cosas que se dicen, ¿no? Quiero que nos cuenten las dos cosas. a ver, psicóloga no estoy. el motivo por el que emprendí, Venga. yo emprendí porque mi experiencia personal me llevó a querer ayudar a otras personas a que no vivieran lo que yo viví. Yo tuve un trastorno de la conducta alimentaria con 17 años. Primero tuve anorexia, luego tuve bulimia y fue horrible. Entonces, cuando fui aprendiendo, en el libro cuento toda la historia, me di cuenta de que no podía abarcar la nutrición, o sea, solo controlar la alimentación si no era capaz de gestionar mis emociones. Y de ahí nace la fusión de la psiconutrición y trabajar todo de una vez. Luego en el Hospital Niño Jesús estuve colaborando con pacientes con anorexia y bulimia y lo mismo, se hacía un abordaje dividido, por una parte el nutricionista, por otra parte el psicólogo. Entonces, del afán de ayudar, nace el O emprendimiento. sea, en realidad, es verdad que tanto la bulimia como la anorexia son enfermedades mentales, en realidad, más que físicas. Exacto, Aunque- es un trastorno, es un claro, trastorno mental. es un trastorno mental que hay que tratar desde el punto de vista psicológico y luego desde el punto de vista... Exactamente. Vale, entonces, digamos de aquel momento del que tú pasaste, quieres ayudar, pero pues has hecho buscar el trabajo en cualquier otro sitio y trabajar para alguien. ¿Por qué montas una Pues empresa para ti? porque trabajando para otros, que también lo hice, me veía limitada en tiempo, Ya. en calidad de atención al paciente y en el modo de abordaje. Entonces, yo me voy me lo invento, a un hospital a trabajar y en el hospital tengo 15, 20 minutos por paciente Ya. y el abordaje que tengo que hacer es de parche. No puedo hacer un abordaje profundo porque yo no le puedo dedicar a cada paciente el tiempo que yo quiero. Ya. Entonces, estaba descartado completamente trabajar para otros. Y entonces decides emprender. Decido emprender. ¿Y cuándo fue eso? ¿Hace mucho tiempo? Hace casi 20 años. Hace 20 años. Y supongo que en esos 20 años han pasado de todo. ¿Lleva 20 años aquí en ese sitio? No, No. porque este edificio, desde luego, No. no se ha hecho hace 20 años, que yo lo he visto construir. No. Nosotros aquí llevamos un año y medio. Un año y medio. El centro médico como tal está abierto desde hace un año y medio. ¿Estabas en un sitio? Estaba en un despachito. Sí, pero por el barrio también. Sí, bueno, estaba... Esto tiene que ver con los clientes, el que te voy a preguntar ahora, por eso te pregunto. No, yo estaba en otra... En otra zona, digo. Sí. Vale. Y hace un año y medio te vienes aquí. Venga, entonces, ya sabemos por qué emprendes y tienes una clínica que es bastante, he visto que es bastante grande, el menú meo por ahí es bastante Son grande. 6 suites. 6 suites.
Y ahora vamos a las suites. ¿Por qué llamáis suites en lugar de consulta, que es lo habitual? Porque no queremos que el concepto de venir al centro sea de tensión, de voy al médico a que me busquen lo que me pasa malo, ¿no? Sino vienes aquí a que te cuidemos, como si estuvieras en la suite de un hotel o en un spa o en un sitio donde te vamos a mimar. No, es decir, que incluso en la signalética de las la programación neurolingüística. Eso es neurolingüística. Entro en la suite número 3, Eso es. Que es como si entras a un hotel maravilloso donde esté en la suite. Eso vale, es. entonces, estamos hablando de emprendimiento. Una parte del emprendimiento que siempre preguntamos a los que nos acompañan es el tema de la competencia. En este mundo de la salud y la nutrición, es verdad que hace 20 o 25 años había menos, pero ahora es verdad que hay una explosión, muy probablemente porque es una necesidad que se ha detectado y que todos detectamos. Pero, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo te manejas en el mundo de la competencia? Hay mucha competencia en esto, mucha gente haciendo este tipo de cosas, cada uno con su sistema y con su forma de hacerlo. ¿Cómo funciona? Bueno, para empezar, lo que hago es intentar y demostrar que nosotros trabajamos de una forma diferente. El método nace para demostrar que hacemos un abordaje integral que ahora mismo pues es algo que no existe. Ya. Pero, sin embargo, cuando hablas de la competencia, mucha gente le cuesta entender la diferencia, ¿no? Oye, pues esto al final es adelgazar, ¿no? Adelgazar es adelgazar. Y puedo adelgazar aquí, en la farmacia, exactamente. Entonces, primero no preocuparse. No te preocupare, ¿no? Que se dice en italiano. Hay público para todo el mundo y todo el mundo tiene derecho a sus emprendimientos y a sus abordajes. Lo importante es que, en mi caso, yo creo en nuestro producto, creo en nuestro servicio, sé que funciona 100% y entonces voy adelante con ello ayudando cada vez a más personas. Ahora que dices eso, ¿cuál es cuando dices que funciona al 100%, cuando entra por la puerta el cliente, lo iba a llamar paciente, pero... Bueno, paciente sí, no pasa nada. Paciente guión cliente. ¿Sabes cómo entra? ¿Cómo es tu ideal de cómo salga? Pues que salga con esperanza. Sí. Sí, la esperanza es la palabra. Esa es tu idea. O sea, alguien entra por la puerta, cuando se va, tiene que llevarse esperanza de que lo va a conseguir, de que va a conseguir su objetivo. La mayoría de las personas llegan aquí, a mí muchas veces me lo dicen, es mi último cartucho, no vuelvo a intentar nada más. Sí, porque están hartos de hacer dietas y de probar y de subir y bajar y gastar dinero y perder tiempo, ilusión, sentirse peor de salud. Entonces yo, cuando un paciente sale por ahí y me dice, ahora de verdad creo que lo voy a conseguir, bueno, yo creo que ese es el mayor regalo. ¿Un tratamiento tuyo de estos? Depende del paciente. Sí, supongo, pero nosotros cosa media, así que no sabemos una idea. Pues es que depende del paciente. Pues no un paciente de esos que has dicho, mujer de 50 años. Vale, pero mujer de 50 años no es lo mismo una mujer de 50 años que no tiene ansiedad que una persona que tiene ansiedad. Piensa que nosotros hacemos un abordaje. Vale, una persona con ansiedad. Normalmente trabajamos mínimo 4 meses. 4 meses. 4 meses de enseñanza. Y cuando se va después de los 4 meses, que es donde quería llegar, ¿cómo quieres que se vaya? Porque la esperanza la tiene el primer día que sale. He encontrado el sitio, he conseguido que alguien me entienda de verdad, de forma completa, de forma global, no solo con el peso. Pero ¿cómo quieres que se vaya después de los 4 meses? Pensando que puede hacerlo por ella misma. Sí. Que es capaz, que ha aprendido. Lo que enseñas es un aprendizaje para que la gente pueda continuar su vida de esa forma. Exacto, cuidándose para siempre. Yo siempre les digo, esto es como la diferencia entre aprender mecánica y que te arreglen el coche. No. Tú vas a una dieta y te arreglan el coche. Pero nosotros aquí te enseñamos para que todas las veces te arregles todo el coche. porque luego, claro, pero supongo que es patrones de comida. Hemos vuelto otra vez, pero es que hablamos todo el día de esto. O sea, los humanos estamos últimamente, los humanos occidentales con cierto nivel económico, vamos a hablar de las cosas de verdad. Estamos muy preocupados por esto, quizá más de la cuenta, yo creo. Sí, a veces. Pero claro, es inevitable, ¿no? Uno está en la vida y habla de estas cosas, ¿no? Y por eso vuelvo todo el rato. Entonces,
¿le dais patrones de comida, de dietas, de forma de comer? Más que dietas de come lentejas y mañana y arroz, no. El paciente aprende. El paciente aprende. ¿Cuándo son sus picos de necesidad de energía y qué tiene que hacer en ese momento? Aprende proporciones, aprende la diferencia entre los grupos de alimentos, aprende a adaptar el plan nutricional a su propia vida, porque tu vida y la mía no son igual. Entonces, si yo, por ejemplo, me levanto a las 5 de la mañana y tengo turnos, pues no puedo llevar la misma alimentación que la persona que tiene jornada partida. Y no es lo mismo una señora embarazada que una señora madre de 3 hijos que una jubilada. No. Entonces, cada paciente tiene su plan nutricional adaptado a sí mismo y a su persona. Cuando termina ese proceso del que tú me hablas, lo que tiene que llevarse y lo que se lleva es la sensación de yo puedo seguir cuidándome sola y nunca más voy a recuperar esa grasa. Yeah. Porque ya sé. Ya sé cómo hacer. Ya sé cómo hacerlo. Vale. Volvemos otra vez al emprendimiento, salvo que se me ocurra alguna idea relacionada con esto de perder peso, que es que ya te digo que estamos todo el día dando eso. Hemos hablado de la competencia, los precios, Sonia, que es una cosa que a los emprendedores a veces les cuesta poner precio a las cosas y nosotros siempre decimos que es importantísimo, hay que vender y por tanto hay que poner un precio a las cosas. ¿Esto es muy caro? No. Nada es caro. Bueno, hay que diferenciar entre caro y costoso, ¿no? Vale. ¿Es caro y costoso? No. A ver, esto quiero contar una anécdota que creo que a los emprendedores les puede servir de utilidad. Cuando yo empecé, yo tenía una consulta donde yo cobraba por consulta. Claro. Desde el paciente. La cantidad fija. Claro, venía, bla, bla, bla. Claro, ¿qué me di cuenta? Me di cuenta de que las personas no tenían continuidad. Entonces venían a la consulta y en Navidad, la semana que viene no voy, la otra no voy. Claro, cuando venían en enero se me habían olvidado ya del cuidado y no había habido una continuidad. No. Y entonces, para estas cosas, Y entonces dije, y recuerdo perfectamente que dije en mi casa, voy a empaquetar esto. Voy a hacer paquetes de meses y tienen que estar todos los meses y lo tienen que abonar todo. Bueno, en mi casa, estás loca, eso no lo va a pagar nadie, ¿quién va a hacer eso? Y encima, para más Henry, esta idea se me ocurrió en la pandemia. Entonces ya fue como, sí hombre, y online. Los emprendedores, la familia de los emprendedores suele pensar que estamos locos. Sí, totalmente. Y online, pero ¿quién va a hacer eso online? Y yo dije, no sé, yo... ¿Y quién lo va a pagar? Mejor dicho. Claro, ¿y cómo lo va? Y entonces, bueno, pues yo puse un precio. Bueno, pues tengo que deciros que el precio de ahora es 10 veces mayor que el que fue en la pandemia. O sea, que no estamos hablando de hace 40 años, estamos hablando de pandemia. Claro, yo empecé cagada, porque yo decía, claro, todo el mundo me dice, eso no va a pagar nadie. Oh, madre mía, pues igual no lo paga nadie. Pero escucha, que sí que lo pagaban. Y claro, entonces dije, estoy haciendo el primo. Pero, ¿y tenéis precios en función en función, supongo, de las patologías, iba a decir, no de las patologías, sino de las circunstancias? Cambiamos patología por circunstancias, queda un poquito más. Sí, fino, claro. Que cada paciente tiene. Claro. O sea, hacéis, digamos, un presupuesto. Un proyecto. Un presupuesto a un Claro, porque depende del paciente. No es lo mismo, como te he comentado, un paciente que simplemente tiene un desorden porque su vida es un caos y hay que organizarle, que un paciente que come por ansiedad. Que un paciente que tiene una patología, que tiene un libo, un SIBO, un problema, un trastorno intestinal. Entonces no es lo mismo. Cada paciente tiene su plan nutricional y cada paciente tiene su proyecto. Y por tanto su precio. Exacto. Vale, o sea que digamos lo que hemos deseado paquetes como de referencia. Exacto. Y a partir de ahí pues lo personalizamos para cada paciente. Exacto. Para cada paciente guión cliente. A mí cada paciente me parece un poco... Bueno, son pacientes, pero bueno, da igual. No, o impacientes, depende. No, por eso puede ser impaciente. Vale. ¿Cómo haces publicidad de esto? Pues en Meta. Yo trabajo mucho en Meta. A ver, hemos hecho de todo. A ver, entendiendo por publicidad pagada, sí. Entonces nosotros trabajamos mucho en Meta. Pero es que yo considero que todo es publicidad. Ahora mismo está pasando, todo el mundo lo está mirando. Esto es publicidad. Sí. El cartel que está afuera es publicidad. Claro. El que yo vaya a la cafetería de al lado y deje unas cartitas de aquí es publicidad. Pero ¿qué decir? O sea, sí, todo eso lo hago. Y luego... Todo. Hemos tenido publicidad en prensa normal, prensa local de la zona. Estamos en Meta. Luego yo estoy en diferentes medios de comunicación. Estoy en televisión, estoy en prensa. Eso no es una publicidad en sí misma, pero el que la gente te conozca, claro, te genera una autoridad. Claro. Entonces, pero Meta, mi primera inversión fue buzoneo. Porque en aquel momento no... Pero, Sonia,
ahora volvemos a los clientes. Llevas aquí un año y medio, estás en otro sitio distinto. Los clientes habituales, seguro que tienes alguno de lejos, pero los habituales son gente, digamos, de la zona cercana, o viene gente de cualquier sitio aquí. Nosotros tenemos aquí pacientes de toda España y de toda Europa. Aquí ha venido una paciente en concreto, por ejemplo, de Bruselas, a hacerse un tratamiento facial. Porque la autoridad y la confianza que te ganas cuando se trata de tu salud... ¿Te facial eso? Sí, sí. ¿Pero qué tiene que ver eso con el...? Porque también necesitas... Nosotros tenemos todo, desde lo más básico e importante, que es la salud y el sueño, hasta cirugía plástica. Vale. Entonces, nosotros tenemos pacientes que vienen de todo el mundo. Y esto es porque generas una confianza. Ya. Y cuando se trata de tu salud y de tu cuerpo, de tu bienestar, hombre, dejarlo en manos de cualquiera es peligroso. Sí, luego. Vale, con lo cual tenemos clientes de todo tipo. Todo tipo. Como hablas del buzoneo y no sé qué. Claro, porque piensa... tiene que ser cercano. Pero escucha, te estoy hablando de buzoneo hace 20 años. Ya. O sea, antes no es... A ver, para los jóvenes que nos ven y que... Es meta. Exacto. Ahora el buzoneo es meta, pero antes echábamos unos papeles en los buzones. Claro, sí. Las volantines. Exacto. O se ponían en los coches. También, También. que eso todavía se hace. Pero nosotros ahora ese buzoneo lo hacemos en meta. Vale. ¿Estás sola en la vida? Hombre, Digo, en la vida mercantil. Sí. En la vida de emprendimiento, en la vida mercantil. sí, a ver, mi sociedad... ¿Un socio? No, somos... Bueno, mi madre tiene un 1% de la sociedad y el 99% es mío. O sea, que es... No. Sí, mi madre es apoyo moral. Ya. Vale. ¿Cómo llevas esa soledad? Porque ser la que toma decisiones finales no es fácil para un emprendedor, porque se juega todo lo que tiene. Tal cual. Su prestigio. Pues mira, no es fácil, patrimonio. pero es verdad que primero me rodeo de otros emprendedores y luego tengo que decir también que tengo trabajadores que son colegas, compañeras y con quien consulto mis decisiones porque son parte del equipo, que es algo que luego hablaremos también y que me parece súper importante. Y luego tengo a mi hija que teniendo 18 años, esto es como su vida, lo ha mamado desde que nació y ella aporta muchísimo. Con lo cual está preparada para la siguiente... Sí, bueno, ella está en segundo de medicina. Ya. Vale. Las relaciones con el equipo, ¿cómo son? ¿Cómo seleccionas al personal? Que es una cosa que a los emprendedores también les gusta. Es difícil. Y es difícil acertar a veces. Es que si te digo lo que voy a decir, igual, a ver, yo he seleccionado a mi personal por intuición, ¿eh? Bueno, así lo hace el 99,9%. O sea, Claro, sí. A ver, primero por cualificación, ¿no? Hay una primera criba que es de cualificación, vale, pues este trabajador no reúne los requisitos, no reúne, ¿no? Pero luego cuando tienes una primera entrevista, para mí es muy importante lo que me transmite. Si me transmite implicación, hay una serie de preguntas claves que yo hago. Una pregunta es... ¿Qué te define? Si te tuvieras que definir en 3 palabras, ¿qué dirías? Y entonces cuando alguien me dice responsable, coherente, cumplidor, pues digo, bueno, bien. Cuando alguien te dice soy muy exigente, no me callo nada, digo mal. Mal, porque claro, a veces hay que callarse, no me callo nada, ser honesto y asertivo está bien, pero a veces hay que callarse. Entonces luego valoro mucho la puntualidad, si llega la entrevista tarde y no justifica, oye, pues me he perdido o que pasan 1000 cosas, ¿no? Y luego, pues el periodo de prueba estoy muy atenta. Muy atenta. Sí, porque digamos, la imagen para los clientes no puede ser tú solo, con lo cual tienes que elegir muy bien, porque cualquier trabajador te puede expulsar a un cliente o peor todavía, dar una mala referencia y entonces tenemos un problema más serio. Pero para eso también trabajamos mucho la comunicación. O sea, el equipo que está aquí tiene que tener la misma filosofía de trabajo que tenemos aquí. Entonces tiene que creer en el proyecto y lo tiene que transmitir como lo transmito yo, de la misma manera. Entonces eso también lleva a un proceso de formación y reuniones y explicar, implicar, ilusionar también, porque no nos vale solo con llego y ya, trabajo y ya. Bueno, trabajo, pero es que esto es parte de mi vida. No solamente me da un sueldo todos los meses, es que me permite crecer, me permite aprender. Nosotros siempre decimos en el Instituto Emprendedor Avanzado que emprender no es una forma de ganarse la vida, sino una forma de vida. Exacto. Completamente distinta, ni mejor ni peor que otras, pero es una forma distinta de vida.
y una forma de vida, en realidad, más que una forma de ganarse la vida. Sí. Has hablado de la formación de tu equipo, pero déjame que hable de la formación de los emprendedores, de tu formación como emprendedora, como psicóloga, por supuesto, como nutricionista perfecto, pero ¿esa formación de emprendimiento la has hecho en falta alguna vez? Porque un emprendedor se tiene que enfrentar a todos los, no solo a su proyecto, no solo a su especialidad, digamos, no solo al concreto objeto de su proyecto, sino además a un montón de cosas más. ¿Cómo tuviste alguna formación o aprendiste a base de tortazos? No. Mucho en origen. A ver, he aprendido muchas cosas a base de tortazos, claramente. Pero otras muchas has ido aprendiendo. Yo, por ejemplo, hice un máster universitario en comunicación digital y en marketing digital. Y luego he estado o sea, yo estoy constantemente reciclándome. Ahora he hecho una formación con una mentoría de 10 horas de formación en proyección de empresa. Entonces, yo en lo mío, como psicóloga nutricionista, no dejo de reciclarme, pero es que como emprendedor tienes que aprender a comunicar, tienes que aprender a manejarte en redes sociales, a gestionar recursos, a calcular gastos, a proyectar a futuro. No, o sea, sí ha llevado una formación. Bueno, ya vamos acabando. Vale. ¿Cómo llevas la conciliación de la vida familiar con un emprendimiento? Que eso suele ser muy complicado, especialmente la vida es así injusta para las mujeres. Pues es que, ¿sabes? Yo te diría, y de verdad que no quiero presentar una situación idílica, pero yo he podido criar a mi hija gracias a que soy emprendedora. Si no, no hubiera podido. No. Porque yo me fui con mi hija con 5 años, con una mano delante y otra detrás, tenía que sacarla adelante, y si yo hubiera estado trabajando para una empresa y hubiera tenido que estar 8 horas y 2 de trayecto, 10 horas ahí, yo no hubiera podido recoger a mi hija del colegio, yo no hubiera podido dar de merendar, yo no hubiera podido hacer los deberes con ella, y el ser emprendedora a mí me permitió esa flexibilidad para hacer todas esas cosas y además... Exactamente. Tú me preguntas, ¿tenías tiempo libre? Pues si por tiempo libre dices tirarme en el sofá el fin de semana, no, porque esas horas que yo podía pasar con mi hija las tenía que compensar con trabajo el fin de semana. Pero no hubiera podido disfrutar de mi hija lo que yo he disfrutado desde los 5 años hasta los 18 que tiene ahora si no hubiera sido emprendedora. Ya, o sea, que tú eso ya bien. Sí, bien. yo muy bien. Vale, déjame que te haga las preguntas finales. Porque llevamos tantas ya que sabemos que la gente a partir de 40-45 minutos empieza a estar ya a moverse, ¿no? No desconectéis, no que nos queda lo mejor. Que viene lo mejor. Venga, nos quedan 3 cosas. 3. Venga, la primera. Siempre pensamos que los emprendedores estáis en el día a día, y el día a día es muy absorbente para un emprendedor. Tiene que hacer tantas cosas, tiene que atender a sus clientes, tiene que hacer tantas cosas que no son atender a los clientes, pero esenciales para eso también, que a veces les pierde ese día a día y pierden el horizonte hacia el que quieren ir. Entonces naufragan ahí como pueden, sobreviven como pueden. Siempre preguntamos a los emprendedores que nos acompañan dónde se ven dentro de un horizonte temporal de 10 años, por ejemplo. 10 años. Bueno. ¿Dónde te ves y dónde ves a Método 5? Que necesariamente no tiene que estar juntos. ¿Cuál es la posibilidad de que no? A ver, en 10 años yo me veo tranquila. En 10 años me veo con un proyecto muy asentado, pudiendo delegar más en mi equipo y con una tranquilidad. El Método 5 está creciendo muchísimo. Ahora tenemos un proyecto para abrir en Perú, tenemos socios en Miami y... Nosotros estamos en Miami. Me dijiste, bueno, en Florida. Bueno, ya, pero ¿en qué parte de Miami? No estamos allí, tenemos socios allí, no tenemos centro abierto. Tenemos socios allí para abrir allí. Vale. Y de hecho tenemos en la Universidad de Florida para vincular a un máster del Método 5 para poder formar también en Perú. Eso vamos a hacerlo con otra universidad que se llama Saint Colby, que es la nuestra. Muy bien. Y vamos a hacer un máster vuestro. Un máster nuestro, que luego hablamos. Pues nosotros, luego hablamos. Porque nosotros podemos impartir online en español y en inglés, con un título oficial americano, que luego puede estar muy, muy interesante. Pues sí. Sin embargo, la Universidad de Florida, que es una gran universidad, por cierto, grandísima universidad, vaya por delante, quizá no... Ese tipo de cosas, la formación continua, que es lo que vais a hacer probablemente. En Estados Unidos hay como la formación oficial, digamos, que son los títulos reconocidos por el Estado, de Florida en este caso, y luego hay una cosa que se llama formación continua. Las universidades grandes, la formación continua, son muy poco flexibles. Así que
Bueno, lo que proponen en Lima es hacer un máster universitario del oficial. método. Exacto. Yo creo que tienes que empezar, permíteme el consejo así. Sí, claro, sí. Emprendedor. Sí. Tienes que empezar con formación contigo. Porque los másteres en Estados Unidos son muy caros. No todo el mundo puede pagar un máster en Perú, ni en Argentina, ni en toda Hispanoamérica. Y yo lo que te propongo es hacer un método 5 en formación continua, que no necesita un máster de 18 meses ni de 16, sino un curso, digamos, introductorio, que permita que la gente que de verdad quiera hacerlo haga el máster después. Ah, bueno. Con formación continua. Pues fantástico. ¿Vale? Luego hablamos de Luego eso. hablamos. Entonces, Y surgen cosas. Claro. Entonces, seguimos. En 10 años, bueno, el método... Tenemos que estar expandidos por toda... Tenemos, te das cuenta ya que hablo en plural. Ya está. Tenemos que estar expandidos por toda la Hispanoamérica. Sobre todo que el método llegue allí. O sea, no tanto abrir delegaciones o franquicias o llámale X, sino que realmente se pueda extender, porque es un proyecto muy escalable, Ya, claro. con muchísimo campo. Por ejemplo, nosotros ahora estamos abriéndonos mercado propio de nuestra propia marca en suplementos nutricionales. Ajá. Estamos abriéndonos mercado en comida a domicilio, en nuestra propia marca, con nuestras recetas, nuestros productos, y habiendo pasado el testing de mi expertise. Y estamos abriéndonos mercado también en cosmetología. Cuando dices que estás abriendo mercado, explícaselo a los emprendedores. Abrir mercado significa que hemos lanzado un producto mínimo y estamos viendo si funciona, ¿verdad? Hemos cerrado los acuerdos. Cerrar los acuerdos para distribución, probablemente, en ese caso, ¿no? Exactamente. Más que para la creación, que es tuya, Exactamente. sino para distribución, que es la parte más, Exactamente. digamos, distinta a tu... Nosotros hemos cerrado acuerdo para la comida con una empresa que ya hace alimentos, pero no son como los nuestros. Entonces, ellos lo que van a hacer es implementar y nosotros vamos a distribuir a través de ellos. Y luego, con un laboratorio, hemos cerrado acuerdo para nuestros propios suplementos. Crear nuestros propios suplementos, que el mes que viene ya los tendremos en el mercado. ¿Suplementos son cosmética? No, suplementos son magnesio, omega 3, suplementos nutricionales. Vale. Y luego, ahora estamos cerrando con una empresa de Murcia para nuestra propia cosmetología. O sea que, no. Entonces, en 10 años nos vemos Eso. con un campo abierto en toda Europa y, si es posible, Sudamérica, por favor. Sudamérica, por supuesto. Y abarcando un campo mucho más completo en el cuidado integral. Vale. Segunda pregunta. O segunda reto, digamos. El segundo reto tiene que ver con la gente que nos escucha. Ahora sí. Con gente que, te decía antes, tiene dudas, no sabe qué hacer, le da miedo emprender, esto es complicado, mi vida familiar, mi seguridad económica, ese tipo de cosas que todos nos hemos planteado alguna vez. Quieren escuchar un consejo de alguien que lo ha hecho. A ver, Puede ser uno o dos, los que tú... Vale, tener miedo es normal. Hay dos tipos de personas, las que tienen miedo y se paralizan, y las que tienen miedo y se lanzan. Las que se paralizan hacen unas cosas y las que nos lanzamos hacemos otras. Yo siempre he considerado que trabajar por cuenta ajena me pone en una posición que es cola de león. Y yo prefiero ser cabeza de ratón y convertir mi ratón en un león. Cuando eres cola de león nunca vas a poder llegar a ser cabeza de león, ¿no? Porque estás ahí, eres un número. Pero cuando tienes tu propio proyecto, tú lo puedes manejar y lo puedes llevar a donde tú quieras. Entonces, con miedo... Pero si de verdad tenéis ilusión y de verdad tenéis ganas y queréis llevar adelante vuestro emprendimiento, yo os diría que os lancéis, porque para estar de currito milibrista en un trabajo, podéis hacerlo hoy o dentro de 10 años. Vale. Y la última. La última es el reto de que vendas Método 5 para que la gente entre por esa puerta en un minuto y que consigas que venga gente. Te escucha gente de todo el mundo, con lo cual, como tenemos clientes de todo el mundo, como tú decías, pues aprovecha este minuto para hacerlo. Bueno, Venga. pues a todos aquellos y aquellas que queréis cuidaros de verdad, de una forma integral, saludable y sobre todo sostenible, estamos aquí para ayudaros a haceros vuestro diagnóstico, ver qué os pasa, qué necesitáis y acompañaros en este camino. Estamos en... Ah, vale. Claro, ¿dónde? Bueno, estamos en Madrid, pero yo trabajo en todo el mundo. Entonces, en Instagram me podéis encontrar como sonialucena.nutrición y aquí estamos en Raimundo Fernández Villabre 34 en Madrid. Pues bien, pues Sonia, ha sido maravilloso. Hemos aprendido un montón. Ay, bueno, pues gracias. Es verdad que lo que te decía antes, inevitablemente hablamos siempre de estas cosas, hablamos de lo gordos que estamos, de lo poco sanos que estamos, de lo poco que dormimos, que hemos
No hemos gastado un poquito de tiempo en hablar sobre dormir, que es muy importante. Otro día, Leo. Otro día. Tenemos muchos proyectos juntos. O sea, vamos a expandirnos. Vamos a expandirnos. Anda, no tenemos tiempo para hacer ese tipo de cosas. En Hispanoamérica podemos abrir los cursos de San Colbe en formación continua con algo sobre el sueño. Me parece muy importante y un poco olvidado. Eso, hemos aprendido fantástico, nos ha encantado esto, es un sitio precioso, muy acogedor. Vuestra casa. Sí, pues, supongo que a la gente que entra le pasa igual, porque nosotros, que de momento no venimos a cuidarnos, aunque deberíamos, todos debemos cuidarnos. Porque no queráis. ¿Verdad? Vendremos. Se siente uno como en casa. Así que muchísimas gracias y ha sido una maravilla tenerte y conocerte y conocer Método 5 y ser embajadores por Hispanoamérica para expandir el Método 5. Muy bien. Así que pues muchos besitos a todos. Muchas gracias. Chao, chao.